Bueno, muy bien, hermanos. Mañana fría, pero aquí estamos por la gracia de nuestro Dios. Y por la gracia de nuestro Dios también hemos podido llegar a nuestro estudio de la carta del apóstol Pablo a los Efesios y hoy estamos terminando con el capítulo 4. Luego de esto vamos a tener una serie de mensajes en donde vamos a estar hablando, vamos a estar animándonos, vamos a estar aprendiendo tal vez acerca de la gran comisión que el Señor le ha dejado a su iglesia. Y luego de que terminemos con esa serie de mensajes, volveremos a retomar el capítulo 5 de la carta a los Efesios. Pero hoy estamos terminando con el capítulo 4. Comenzamos diciendo que todo genuino creyente, toda persona que se declara ser un hijo de Dios o una hija de Dios. ¿Por qué? Porque es una persona que ha venido con un arrepentimiento verdadero de sus pecados ante el Señor Jesucristo. Y también es una persona que ha depositado su fe para el perdón de los mismos solamente y nada más que en la persona y en la obra que el Señor Jesucristo hizo en aquella cruz. Entonces, son genuinos creyentes, así lo declara la palabra de Dios. Genuino arrepentimiento, genuina fe en el Señor Jesucristo, pues entonces son genuinos creyentes. Bueno, estos y solamente estos también nos enseña la palabra de Dios, y para comenzar vamos a estar leyendo en la carta del apóstol Pablo a los Romanos capítulo 12, verso 14. Solamente aquellos que son del Señor son personas que son guiadas por el Espíritu Santo de Dios. Romanos capítulo 8, verso 12 al 14 dice: Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios, y solamente estos son hijos de Dios. El Espíritu Santo, entonces, en aquellos que han sido redimidos por la sangre del Hijo de Dios, por la sangre del Señor Jesús, lo que hace ese Espíritu Santo que ha venido a hacer morada en la vida de esa persona es comenzar a poner deseos nuevos en la persona. Comienza a poner anhelos nuevos, propósitos nuevos, y todo esto tiene que ver con la obra santificadora que el Espíritu Santo de Dios ha comenzado a hacer en la persona. Entonces comienza a poner estos nuevos deseos, pero no solamente el deseo, sino que también capacita a los hijos de Dios con poder divino, con poder de Dios. ¿Para qué? Para que ya no sigamos viviendo como lo hicimos antes de ser de Cristo. Y es por eso de que el apóstol Pablo nos viene diciendo al final de esta carta de que el genuino creyente ya no debe vivir más como los gentiles que no conocen a Dios. Entonces, es lo que venimos estudiando, es lo que venimos leyendo, y vamos a leer una vez más Efesios capítulo 4, los versos 17 al 24, porque claramente Pablo viene hablando de esto. Por eso dice: Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón,
Estos, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron al libertinaje para cometer con avidez toda clase de impureza. Hasta aquí Pablo viene describiendo y hablando de aquellos que no son de Cristo, aquellos que no han pasado por la experiencia de la salvación. Pero a partir de ahora comienza a dirigirse a los hijos de Dios y dice: pero vosotros no habéis aprendido así sobre Cristo, si en verdad lo habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está corrompido por los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Entonces, creo que nos damos cuenta, es muy sencillo darnos cuenta de que acá Pablo está dando una orden, un mandamiento, es un imperativo, está diciendo: ya deben dejar de vivir como aquellos que no conocen a Dios y deben comenzar a vivir conforme a esta nueva realidad de vida que ahora se ha manifestado en ustedes por medio de la obra santificadora del Espíritu Santo de Dios. Entonces, también Pablo, y hemos venido viendo, y vamos a continuar leyendo ahora los versos 25 al 32, porque a partir de ahora Pablo ha comenzado a detallarnos, a mostrarnos en detalles, no absolutamente todos, porque la lista sería muy larga, pero sí está haciendo referencia a algunos pecados que son absolutamente destructivos para nuestras vidas, son destructivos para las relaciones con las personas y por supuesto también son destructivos para las relaciones que debemos llevar entre la iglesia, como hermanos dentro de la iglesia del Señor Jesús. Entonces, versos 25 al 32, que los hemos venido estudiando y hoy vamos a terminar. Entonces Pablo dice: por eso, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que robaba, no robe más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes, y no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sed bondadosos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Y entonces hemos venido analizando cada uno de estos pecados que Pablo enumera aquí. Hemos venido hablando ya de la mentira, hemos tomado tiempo para hablar acerca del enojo, ese enojo que puede ser santo, pero que también es pecaminoso y hace tanto daño. Hemos hablado acerca del deber de trabajar, de dejar de robar, dice Pablo, y de trabajar con nuestras manos para poder suplir nuestras necesidades y poder compartir con aquellos que tienen también necesidades genuinas. En el último mensaje estuvimos hablando acerca de las palabras corrompidas, esas palabras que también hacen tanto daño al corazón y a las relaciones entre las personas. Y hoy estamos terminando con el capítulo 4. Y para terminar en el capítulo 4 vamos a estar hablando de los versos 31 al 32. ¿Y qué es lo que hace Pablo ahora en estos versos? Lo que hace Pablo, él concluye esta parte resumiendo todo lo que ha dicho anteriormente. Y lo que nos va a decir básicamente es de que este nuevo hombre, esta nueva criatura, esta nueva creación que ahora está experimentando esta nueva experiencia de vida, de que el nuevo hombre debe pasar de estos vicios, de estos pecados que ha venido enumerando Pablo, ¿a qué? A vivir vidas santas,
a comenzar a experimentar y que en su vida sea realidad una vida de santidad. Por eso vamos a hablar de que debemos pasar de los vicios del pecado a las virtudes santas. Ese es el título de nuestro mensaje de hoy. Entonces, en los versos 31 al 32, vuelvo a leer, y Pablo dice: quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencias y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Entonces comenzamos hablando de los vicios del pecado. Y Pablo comienza diciendo, otra vez, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. ¿Cuál es la tendencia natural del corazón de todo ser humano desde que venimos a este mundo? La tendencia natural de todo ser humano es la de pecar, porque nacemos con esa naturaleza pecaminosa que hemos heredado de nuestros primeros padres, que de una manera misteriosa pero muy real se ha transmitido a toda la raza humana. Por eso Pablo dice en Romanos capítulo 3, verso 23, dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, no hay ni un solo justo, todos somos pecadores. Entonces la tendencia natural del ser humano es pecar. Y esos pecados se manifiestan ¿en dónde? Se manifiestan primeramente en nuestro corazón. Allí es donde se manifiesta en primer lugar. Y en la medida que va pasando el tiempo, desde que somos niños ya comenzamos a pecar. Pero en la medida que va pasando el tiempo, la tendencia a manifestar esos pecados se hace cada vez más real, se hace cada vez más grande, se hace cada vez más fuerte. Eso es lo que nos enseña la palabra de Dios y eso es lo que vemos en la experiencia de la vida de las personas. Está esa naturaleza que se manifiesta en el corazón y esa tendencia a pecar cada vez se hace más real, cada vez se hace más fuerte. Pero lo que el apóstol Pablo está diciendo es de que el cristiano no debe permitir que el pecado gobierne su vida, así como gobierna la vida de aquellos que están sin Cristo. Es lo que está diciendo Pablo acá, no solamente en la carta a los Efesios, sino en muchas partes de la palabra de Dios. Vamos otra vez a la carta de Pablo a los Romanos, capítulo 6 ahora, y vamos a ver que está hablando de lo mismo. Romanos capítulo 6, versos 12 al 13. Fíjense que Pablo, otra vez, él está hablando a creyentes. Esta es una exhortación de parte de Dios a aquellos que son del Señor. Esta exhortación Dios jamás se la podría dar a aquellos que no son del Señor, porque ellos no la pueden experimentar, no la pueden cumplir, por cuanto no tienen ni el deseo ni el poder, que es la obra santificadora del Espíritu Santo. Entonces Romanos capítulo 6, versos 12 al 13 dice: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus apetitos. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Allí está. Está diciendo, hijos de Dios, hijas de Dios, no deben permitir que el pecado reine en sus vidas.
No deben permitir que el pecado se enseñoree de vuestras vidas. Al contrario, deben presentar todo su ser, todo su cuerpo, sus miembros deben presentarse a sí mismos ante Dios como vivos de entre los muertos. Otra vez, esta distinción tan contundente y radical que encontramos en la palabra de Dios a medida que avanzamos y avanzamos y avanzamos. El mundo está dividido en dos clases de personas, aquellos que están vivos y aquellos que están muertos, y no nos referimos a los muertos que ya están en el cementerio y en la tumba. Acá la palabra de Dios, lo que acabamos de leer, se refiere a los vivos, a aquellos que son de Cristo, y a los muertos, personas que andan por la calle, pero que están sin la vida de Dios en sus corazones. Entonces, si nosotros que manifestamos ser del Señor, si nosotros no quitamos, nosotros que tenemos el deseo que el Espíritu Santo pone en nuestros corazones y su poder, pero si por allí a veces resistimos, si no quitamos cada día de nuestras vidas aquellas formas de pecado que se siguen manifestando en nuestro corazón, y vamos a tomar como ejemplo las tres primeras que enumera Pablo en nuestro pasaje. ¿Cuáles son esas formas de pecado que se manifiestan? Es la amargura, es el enojo y es la ira. Por eso Pablo comienza diciendo, quítese de vosotros toda amargura, enojo e ira. Ahora, esos pecados se manifiestan ¿en dónde? En nuestro corazón, en nuestro ser interior. Ahí comienza a manifestarse la amargura, el enojo y la ira. ¿Qué es lo que pasa? Si nosotros no tratamos con eso cada día de nuestras vidas, inevitablemente nos va a conducir a cometer los pecados exteriores que van tomados de la mano con estos pecados interiores. ¿Cuáles son los pecados exteriores? Lo que Pablo continúa escribiendo. Griterías, maledicencias y toda clase de manifestaciones de malicia. ¿Se dan cuenta? Sobre la base del pecado interior que se manifiesta en mi corazón, la amargura, el enojo y la ira, si yo no trato con eso cada día de mi vida, dependiendo del poder de Dios, de su gracia, confesando que tengo problemas en áreas de mi carácter con esa cosa, pues si yo no someto eso cada día a Dios, en algún momento, tarde o temprano, se va a manifestar externamente por medio de los gritos, de las maledicencias y toda clase de manifestaciones de malicia. Ahora, Pablo menciona en primer lugar la amargura. ¿Qué es la amargura? Y los invito a ir yendo a la carta a los Hebreos, capítulo 12, un pasaje bien conocido, creo. ¿Pero qué es la amargura? La amargura es ese estado que caracteriza a aquellas personas que viven todos los días de su vida como en un estado como que son personas resentidas. ¿Por qué? Por algo que les ha pasado en algún momento de su vida. Porque alguien en algún momento de sus vidas les hizo algo que los dañó, que los defraudó, lo que fuera. Entonces, son personas que viven resentidas porque todo el tiempo se están acordando de lo que alguien les hizo en algún momento, y como no han podido perdonar, entonces ese corazón se ha venido llenando y se ha venido acumulando cada vez más y más y más. ¿De qué? De rencor. De rencor. Y cada vez que recuerdan esa situación, o cada vez que recuerdan a esa persona o a esas personas que estuvieron involucradas en ese momento que le hicieron tanto daño, pues entonces la amargura cobra
vida una vez más en ese corazón. Y por eso hay personas que viven permanentemente amargadas, viven amargadas. La carta a los Hebreos, capítulo 12, verso 14 al 15, acá tenemos otra exhortación, Hebreos 12, 14 al 15, y dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, para que ninguno deje de alcanzar la gracia de Dios y para que no brote ninguna raíz de amargura que os perturbe y contamine a muchos. Como cualquier otra forma de pecado, el pecado nunca obra solo, nunca daña de manera individual a las personas. Siempre lo hace de manera individual, pero a través de ese individuo contamina a todo lo que está a su alrededor. Y esto es lo que pasa con la amargura también. Es como una infección que comienza a desparramarse y contamina al resto de las personas que viven cerca de esta persona que está tan pero tan amargada. Por eso la palabra de Dios dice: fíjense de que no brote ninguna raíz de amargura que os perturbe y contamine a muchos. Es contagiosa, es infecciosa, se extiende y abarca a todas las personas que están alrededor. Una persona que vive en un estado de amargura, ¿por qué se caracteriza? Porque vos te das cuenta que es una persona que vive enojada. ¿Conocen personas que siempre están enojadas? ¿O personas que se enojan por todo? ¿O personas que se enojan por nada? ¿No es cierto? Que siempre tenés que estar cuidándote de qué vas a decir o cómo te vas a mover o cómo vas a reaccionar, porque cualquier cosa enseguida irrita el carácter de esa persona. Pero son personas, una persona amargada es una persona que se enoja absolutamente por todo, que se enoja con todos, y eso, si se acuerdan cuando hablamos del enojo justo y el enojo injusto, ¿qué tipo de enojo viene a ser este? Es un enojo injusto. Es un enojo pecaminoso, es pecado y como tal afecta y contamina todo a su alrededor. Y ese enojo, en la medida que crece, porque tantas veces no se termina allí, sino que se va a convertir en lo que Pablo sigue escribiendo, en ira. Ese enojo, cuando no es tratado por el Señor, se convierte en ira, porque la tendencia del pecado es, se compara el pecado en las Escrituras como la levadura. ¿Qué es lo que hace la levadura? Crece, 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 crece. Bueno, eso es lo que pasa también con este tipo de pecado, con el enojo. Habrá de convertirse en ira. ¿Y qué es la ira? Es esa rabia que tantas veces pone fuera de control a las personas. Y una persona que está fuera de control se va a dejar llevar e inevitablemente va a ser dominada por esas pasiones pecaminosas que se han manifestado en su corazón. Y cuando llegue ese punto en el que la persona explota y se manifiestan estas actitudes que están en el corazón, estos pecados que están en el corazón, ¿qué es lo que aparece juntamente con la ira? Los gritos, la gritería. ¿Con qué tipo de palabras? Con palabras corrompidas, lo que vimos el domingo pasado. Con palabras que contaminan aún mucho más las relaciones. Y en estas palabras corrompidas se incluye, por supuesto, también las maledicencias, maldiciones que salen de la boca de estas personas que están tan enojadas, que están con tanta ira en su corazón.
Y estas palabras corrompidas comienzan a afectar a los que están escuchando y son personas que agreden con sus palabras, que maldicen con sus palabras, que difaman a otras personas con sus palabras con el solo fin de tratar de calmar esa ira, pero no se dan cuenta que es todo lo contrario. Cada vez esa ira va a ser más y más acentuada y lo único que terminan haciendo es hacerle daño al resto de las personas. Pues bien, Pablo está diciendo, hermanos y hermanas, esto debe ser quitado de la vida de los hijos de Dios. Esto no puede ser una realidad en la vida de los hijos de Dios. Puede ser que de tanto en tanto nos supere alguna situación y caigamos en una situación semejante, podría ser, pero lo que está diciendo la palabra de Dios es de que esto no debe ser una práctica permanente en la vida de los hijos de Dios, no debe ser una realidad que domine el corazón y el carácter de los hijos de Dios, porque no tenemos excusa para seguir viviendo de esta forma. No tenemos excusa para seguir viviendo como aquellos que no conocen al Señor. Porque estos pecados son absolutamente destructivos. Corrompen a la persona misma. Porque se va secando la persona espiritual y emocionalmente. Pero también corrompe la unidad, no solamente dentro de la iglesia, sino también cualquier relación que como hijos de Dios querramos tener con el mundo para poder conocer personas, para poder compartirles el evangelio. ¿Se imaginan de que si un hijo de Dios va a compartir el evangelio con un mundano y tenemos las mismas actitudes que ellos, no van a tener muchas ganas de conocer el evangelio porque no van a ver ninguna diferencia? Entonces, estos pecados son absolutamente destructivos, corrompen la comunión, corrompen las relaciones, la unidad. Y entonces nuestro testimonio, ese testimonio que anhelamos dar de la obra del Señor en nuestras vidas, en realidad nuestro testimonio se va a convertir en un impedimento para que otros puedan creer en el Señor y venir a Cristo. Entonces, por eso Pablo nos está diciendo que en lugar de seguir en estos vicios del pecado, ¿a qué se nos llama ahora, al final del capítulo 4? Se nos llama a crecer en aquellas virtudes que sí son santas. Por eso, debemos pasar de los vicios del pecado a las virtudes santas. Por eso Pablo continúa escribiendo y dice, antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Quiere decir que en lugar de seguir viviendo en los vicios de estos pecados, a los hijos de Dios se nos llama a esto, a lo que acaba de decir Pablo. Se nos llama a ser benignos, se nos llama a ser misericordiosos, se nos llama a ser perdonadores y sobre todo se nos llama a hacer estas cosas y tantas otras más, pero sobre todo se nos llama a ser de esta forma con aquellos que forman parte de la familia de la fe. ¿Por qué? ¿No es esto lo que en definitiva es lo que Dios ha hecho con cada uno de nosotros si somos de Cristo? ¿No es esto lo que Dios ha sido y sigue siendo con nosotros cada día de nuestras vidas? ¿Acaso Dios no ha sido y sigue siendo benigno con nosotros? ¿Acaso Dios no ha sido misericordioso y lo sigue siendo con nosotros porque cada día se renuevan sus misericordias sobre nuestras vidas? ¿Acaso Dios no ha sido benigno, misericordioso y ha perdonado nuestros pecados si estamos en Cristo? Si somos del Señor, si hoy somos del Señor,
es porque Dios, ¿qué hizo? Nos amó y nos amó con amor eterno. Si hoy somos de Cristo, es porque Él nos escogió. Y vamos a ir a Efesios capítulo 2, vamos a volver allí. Si somos del Señor, es porque Él nos amó, nos escogió, nos llamó, nos justificó y nos perdonó. Hizo todo esto ¿por qué? Hizo todo esto porque había algo bueno en nosotros, en absoluto. No había nada bueno. Lo único que hicimos toda nuestra vida hasta que vinimos a los pies del Señor ha sido pecar contra el Señor. Fuimos enemigos de Dios. Lo único que merecíamos era la justa ira de Dios. Lo único que merecíamos era su justo juicio y su justa condenación. Sin embargo, ¿qué fue lo que hizo Dios? Bueno, vamos a Efesios capítulo 2, verso 1 al 5. Es un pasaje tan precioso, pero describe cuál era nuestra condición y describe lo que Dios hizo por nosotros. Y entonces Él dice, Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entre ellos vivíamos también todos nosotros en otro tiempo, andando en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Qué situación, hermanos? ¿Qué situación en la que nos encontrábamos cuando estábamos perdidos, muertos en nuestros delitos y pecados, viviendo sin Dios y sin Cristo, y lo único que merecíamos era la ira de Dios? Éramos por naturaleza hijos de ira. ¿Pero qué pasó? Verso 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Éramos enemigos de Dios. Ofendíamos todo el tiempo, cada día de nuestras vidas, la santidad de Dios con nuestros pecados. Lo único que hicimos ha sido pecar. Lo único que merecíamos era su santa ira, su juicio, su condenación. Vamos a Romanos capítulo 5. Pero Él decidió, en medio de toda esta situación, ¿cuál fue la decisión que tomó Dios? Él decidió mostrarnos su amor, darnos su amor. Romanos capítulo 5, versos 6 al 10. Dice Pablo, Cristo, cuando aún éramos débiles, estos débiles se refiere a cuando todavía éramos pecadores no redimidos. Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo, pudiera ser que alguien tuviera el valor de morir por el bueno. Pero Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Con mucha más razón, habiendo sido ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su ira. Es tan cierto lo que dice Pablo y es tan tremendo. Puede ser de que alguien dé su vida por alguna causa justa, por alguna persona que, bueno, hay personas que dan su vida por otras personas, ¿vieron?
causas, héroes, bueno, tantas cosas. Pero Dios dice que mostró su amor para con nosotros a pesar de que no había absolutamente nada bueno en nosotros. A pesar de que éramos sus enemigos, y Dios mostró su amor para con nosotros, en que aún siendo enemigos acérrimos de Dios, en que aún siendo pecadores, ¿cómo mostró su amor Dios? Enviando a su Hijo. Él mostró su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Por eso Pablo dice, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros. ¿Por qué? Porque Dios también los perdonó a vosotros en Cristo. Entonces vemos una vez más de que Dios no nos manda a hacer absolutamente nada por los demás. Dios no nos manda a hacer nada por los demás que Él no lo haya hecho antes por nosotros. ¿Se dan cuenta? Nada de lo que Dios nos pide hacer por los demás es algo que Él no lo haya hecho antes por nosotros. Entonces, esta es la razón por la cual Pablo dice que debemos ser benignos, misericordiosos, perdonadores, así como Dios también nos perdonó, os perdonó a vosotros en Cristo. Miren, vamos al Evangelio de Mateo capítulo 18, porque yo no sé si en la Escritura tenemos una mejor ilustración de lo que estamos hablando. En la historia de los dos deudores, Mateo capítulo 18, verso 21 al 35, Mateo capítulo 18, sí, fíjense que comienza, bueno, viene de antes, pero dice, entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Lo que Pedro está haciendo acá, él se está como tratando de ganar al Señor por medio de esta frase, porque perdonar a una persona 7 veces en el contexto judío, lo que enseñaban algunos rabinos judíos en ese tiempo, era como llegar al sumum de la misericordia para con el prójimo. Por eso Pedro dice, Señor, es como que de alguna manera está diciendo, ¿está bien si perdono a mi hermano hasta 7 veces? Porque con eso ya alcancé el tope de lo misericordioso que debo ser con mi prójimo. Jesús le dijo, verso 22, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Bueno, sube la vara el Señor. Y no está queriendo decir, Pedro, no solamente hasta 7, sino hasta 490 veces. No está diciendo eso, no está poniendo el límite en el número 490. Lo que Jesús les está diciendo, debes perdonar indefinidamente a tus hermanos, a tu prójimo. Y ahora viene la parábola del siervo que no quiso perdonar, desde el verso 23 hasta el 35. Entonces, después de esta pregunta, Jesús le dice, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Cuando comenzó a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10.000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderlo junto con su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagara la deuda. Entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo
y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, lo soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Y agarrándolo, lo ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Pero él no quiso, sino que fue y lo echó en la cárcel hasta que pagara la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándolo su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor enojado lo entregó a los verdugos hasta que pagara todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Qué tremendo predicador que era el Señor Jesús. Qué tremenda esta parábola que acaba de decirle a Pedro y a los que estaban allí reunidos. Entonces Pablo está usando esta misma relación, tiene esta misma relación en su mente, cuando dice que nosotros debemos perdonar, así como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. La deuda que tenía este hombre para con su Señor era de 10.000 talentos. Si nosotros hiciéramos la cuenta hoy de cuánto equivaldría un talento, bueno, es una deuda impagable. Serían millones y millones y millones de pesos o dólares, algo realmente impagable lo que le debía este hombre a su Señor. Y su Señor lo perdonó, le perdonó esta deuda impagable. Y después sale a la calle y se encuentra con su consiervo que le debía apenas 100 denarios. Nada, no era tanto. Y no lo quiso perdonar. Y pasó lo que pasó. Entonces, nosotros que hemos sido perdonados de tan gran deuda que habíamos adquirido contra nuestro Dios, la gran pregunta es, sobre la base de este perdón que Dios nos ha dado, sobre la base de esta gracia, de esta misericordia, de este amor que Él nos demostró a nosotros al perdonarnos en Cristo Jesús, no vamos a ser capaces de perdonar las cosas que, comparadas con lo que Dios nos perdonó a nosotros, las cosas que nos hacen nuestros hermanos o nuestro prójimo, que son absolutamente nada en contra de lo que Dios nos perdonó a nosotros? ¿Se dan cuenta cuál es la ecuación? Si Dios nos perdonó semejante deuda, una deuda infinita, ¿por qué nuestra deuda es infinita ante Dios? Porque con nuestros pecados nosotros afectamos su santidad y su santidad es de dimensiones infinitas. Por eso es de que la deuda que recae sobre nosotros es infinita. Por eso lo que merecemos es el castigo eterno, no un castigo que se acaba, sino un castigo que dura por toda la eternidad. Pero Dios envió a su Hijo para venir y pagar por esa deuda que para nosotros era impagable. Y Jesucristo es el único que tenía los recursos para poder pagar nuestras deudas, porque su vida, siendo Dios, es de valor infinito. Por eso Dios Padre, la única vida, el único sacrificio que Él acepta es la vida de su Hijo entregada en aquella cruz. Entonces, otra vez, la pregunta es, ¿no vamos a ser nosotros capaces de perdonar aquellas cosas, aquellas ofensas, aquellas heridas que comparadas con lo que Dios nos perdonó a nosotros son realmente pequeñas? De todas las personas que viven en este mundo, queridos míos,
los hijos de Dios tenemos el mayor motivo y tenemos la mayor razón para perdonar a los demás y sobre todo a nuestros hermanos en la fe. De todas las personas que pisan esta tierra, los hijos de Dios tenemos el motivo mayor y la mayor razón para perdonar a aquellos que nos han hecho daño, porque nosotros hemos experimentado el perdón de Dios. Entonces, todos estos pecados de los que el apóstol Pablo nos viene hablando en manera específica en esta última porción del capítulo 4, tenemos que entender que son extremadamente destructivos, que destruyen la vida de la persona misma, que destruyen las relaciones con el mundo, pero que también destruyen la unidad, la relación y la comunión entre nosotros, entre los hijos de Dios. Por eso Pablo le está escribiendo esto a una iglesia, la iglesia de los Efesios. Es por eso que el apóstol Pablo, bajo la inspiración del Espíritu Santo de Dios, dice que los hijos de Dios ya no deben vivir así. Y vamos a terminar. Y me parece que no hay mejor manera de terminar leyendo todo este pasaje que hace varios domingos venimos estudiando y leyendo. Vamos a terminar leyendo Efesios capítulo 4, verso 17 al 32. Efesios capítulo 4, verso 17 al 32 dice: Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Estos, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron al libertinaje para cometer con avidez toda clase de impureza. Pero vosotros no habéis aprendido así sobre Cristo, si en verdad lo habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está corrompido por los deseos engañosos, renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por eso, desechando la mentira, hablad verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que robaba, no robe más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes, sed bondadosos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Vamos a orar. Señor, una vez más, nuestro corazón se postra ante ti. Una vez más, Señor, nos hemos visto expuestos a la belleza de tu palabra, a la sencillez de tu palabra, a la profundidad de tu palabra que tanto necesitan nuestras almas. Señor,
Santifícanos por tu palabra es verdad. Señor, te damos tantas gracias por aquel sacrificio inmenso que hiciste en aquella cruz y que viniste, Señor, y te despojaste de tu gloria y te humillaste para pagar por la deuda que nosotros no podíamos pagar, para pagar por nuestros pecados. Y en esa cruz, Señor, demostraste allí, podemos ver la mayor manifestación de tu amor, porque vemos tu amor en tantas formas sobre nuestras vidas, pero la mayor manifestación de tu amor, la vemos en aquel sacrificio inmenso que tu Hijo hizo en la cruz. Y Señor, sobre la base de este amor, sobre la base de tu misericordia y de tu bondad, te rogamos que nos ayudes a poder seguir siendo santificados por tu palabra y por tu Espíritu Santo. Que nos ayudes a seguir creciendo en santidad, que nos ayudes a dejar atrás los vicios del pecado y que nos ayudes, Señor, a vivir vidas santas que te agraden a ti. Vidas, Señor, que puedan ser de un impacto real al mundo perdido. Vidas, Señor, en definitiva, que traigan gloria y honra a tu nombre, que sean de bendición para las otras personas, en especial para aquellos que formamos parte de tu iglesia, que podamos ser de bendición para nuestros hermanos en la fe. Te damos gracias porque hasta aquí, Señor, nos has acompañado. Te damos gracias porque hasta aquí, Señor, has venido hablando una vez más a nuestro corazón. Te damos gracias. Oramos en el precioso nombre del Señor Jesús. Amén. Qué grande amor y redención es